Coches, símbolos de libertad, velocidad y glamour. Pero son precisamente estas máquinas las que también se han cobrado la vida de numerosas leyendas. Un día brillaron en la pantalla, en el escenario o en palacios, solo para convertirse en cenizas y lágrimas al siguiente. Los accidentes de coche ocurren todos los días, pero cuando las víctimas son rostros admirados por millones de corazones, el mundo parece contener la respiración. Un segundo antes, resplandecían bajo los flashes. Al segundo siguiente, solo quedaba metal retorcido, fuego voraz y palabras de despedida. En el vídeo de hoy, repasaremos las 7 historias más trágicas. Accidentes que conmocionaron a todo el planeta, desde una princesa británica hasta una estrella de Hollywood, desde un músico de rock hasta una diosa de la pantalla. Estos nombres no solo murieron, sino que también dejaron preguntas angustiosas. ¿Fue el destino o fueron solo decisiones equivocadas en el último momento? Princesa Diana. En la noche del 31 de agosto de 1997, el Mercedes de la princesa Diana circulaba a una velocidad terrible por el túnel Pont de l'Alma de París para escapar de los paparazzi que la asediaban. En cuestión de segundos, el coche perdió el control y chocó frontalmente contra un pilar de hormigón. El conductor y Dodi Al-Fayed murieron al instante, mientras que Diana fue trasladada al hospital en estado crítico. Los médicos lucharon desesperadamente, pero a las 4 de la madrugada, el corazón de la Rosa de Inglaterra dejó de latir. Solo tenía 36 años. El dolor se extendió por todo el mundo. Millones de británicos salieron a las calles. Sus lágrimas se mezclaron con la brillante luz de las velas frente al Palacio de Kensington. Diana no era solo una princesa, era un símbolo de humanidad, una mujer que había tocado los corazones de la gente. Esta muerte no solo fue el resultado del fatídico impacto, sino también de la implacable persecución de los medios, lo que dejó una herida que nunca se curó en la memoria del mundo. Paul Walker. El 30 de noviembre de 2013, los fans de Hollywood se quedaron conmocionados al enterarse de que Paul Walker, la estrella de la saga Fast and Furious, había fallecido en un trágico accidente en California. Él y su íntimo amigo Roger Rodas estaban haciendo una prueba de conducción en un Porsche Carrera GT después de un evento benéfico. El coche circulaba a casi 160 km/h, perdió el control, chocó contra una farola y se incendió. Paul no pudo liberarse. Su cuerpo fue encontrado entre los escombros. Solo tenía 40 años. Esta pérdida no solo golpeó dolorosamente a su familia y compañeros, sino que dejó mudo al mundo entero. Murió cuando Fast and Furious 7 aún estaba sin terminar, y los cineastas tuvieron que pedir a sus 2 hermanos que le doblaran para completar su último papel. La escena en la que Paul se desvía con su coche hacia otra carretera y desaparece en el crepúsculo se convirtió en una despedida fatídica. Él se ha ido, pero la imagen del actor de ojos azules y sonrisa cálida sigue viva en los corazones de los espectadores de todo el mundo. James Dean L. 30 de septiembre de 1955, Hollywood perdió un icono en un instante. James Dean, el joven actor de ojos ardientes y sonrisa despreocupada, conducía su Porsche 550 Spyder, el coche al que llamaba Little Bastard, de camino a una carrera. Con 24 años, Dean acababa de terminar Gigante y Rebelde sin causa estaba a punto de estrenarse, lo que le convirtió en el rostro de toda una generación rebelde. Pero el destino no esperó. Cuando un Ford giró bruscamente, el impacto frontal convirtió el Porsche en un montón de chatarra. James Dean fue rescatado de los escombros, pero sucumbió a sus heridas de camino al hospital. La muerte de Dean fue un shock terrible. Solo dejó 3 películas, pero eso bastó para hacer inmortal su nombre. Se decía que el Little Bastard estaba maldito, ya que muchos otros accidentes ocurrieron con aquellos que poseían los restos. Pero más allá de todos los rumores, Dean se convirtió en leyenda, un símbolo eterno de la juventud, la velocidad y los sueños incompletos, truncados abruptamente por el destino. Grace Kelly. El 13 de septiembre de 1982,
Una sinuosa carretera de montaña en la Costa Azul se cobró la vida de Grace Kelly, la actriz ganadora del Oscar y princesa de Mónaco. En el coche aquel día también iba la princesa Estefanía, que entonces solo tenía 17 años. Grace iba al volante, pero sufrió de repente un leve derrame cerebral. Su mano se soltó del volante. El Rover 3500 perdió el control. Se precipitó por un acantilado y cayó más de 30 metros. Estefanía, afortunadamente, escapó de la muerte, pero Grace fue trasladada al hospital en coma. Un día después, cuando toda esperanza se había desvanecido, el príncipe Rainiero tuvo que tomar la dolorosa decisión: desconectar las máquinas de soporte vital. La triste noticia se extendió por todo el mundo. Millones de personas siguieron el solemne funeral, transmitido en directo por televisión, donde una princesa de cuento de hadas se había convertido ahora en una trágica leyenda. Grace Kelly había cautivado al público con su fría belleza en la pantalla y luego había conquistado a la humanidad con la imagen de una princesa elegante. Sin embargo, su final no fue un espléndido castillo, sino una curva fatídica donde el sueño de cuento de hadas se hizo añicos para siempre. Cliff Burton. El 27 de septiembre de 1986, la banda Metallica, con su álbum Master of Puppets, estaba en la cima de su fama. En un viaje nocturno en el autobús de gira por el paisaje sueco, Cliff Burton, el bajista silencioso pero genial, ganó un sitio mejor para dormir en un juego de cartas con el as de picas. Pero a la mañana siguiente, esa carta se convirtió en un presagio de muerte. El autobús derrapó de repente y volcó en la carretera helada. Cliff fue lanzado por la ventana. Su cuerpo quedó atrapado bajo la pesada masa de metal. Cuando se llamó a una grúa para levantar el autobús, la cuerda se rompió, el autobús volvió a caer y lo aplastó una vez más. Metallica perdió su alma con solo 24 años. James Hetfield vagó por el frío, buscando rastros de hielo, pero no encontró nada, solo una furia punzante. Los miembros restantes guardaron silencio, porque nadie podía reemplazar el profundo sonido del bajo de Cliff, que sonaba como una campana de muerte. Fans de todo el mundo lamentaron y vieron esta muerte como una prueba de la fragilidad de la fama. Y a partir de entonces, el as de picas se convirtió en un símbolo del destino, asociado al nombre de Cliff Burton, un genio efímero pero inmortal en la historia del rock. Anne Heche. El 5 de agosto de 2022, Los Ángeles se conmocionó con una terrible escena. El Mini Cooper azul de Anne Heche se estrelló a toda velocidad contra una casa en una zona residencial y luego se incendió violentamente. El fuego se propagó, el humo negro brotaba y la actriz, antaño nominada al Emmy, quedó atrapada en el interior. Durante más de 30 minutos, los bomberos lucharon contra las llamas antes de poder rescatarla. Anne seguía viva en ese momento, pero presentaba quemaduras graves por todo el cuerpo y daños pulmonares masivos. 6 días después, falleció, dejando un dolor inmenso. La muerte de Anne Heche dejó a Hollywood mudo. Ella había brillado en Volcano, 6 días y 7 noches, y también con sus valientes papeles al hacer pública su amor por personas del mismo sexo, en una época en la que la sociedad aún no estaba preparada. Pero al final, ese brillo se extinguió en un mar de llamas, dejando una imagen trágica. No solo fue una actriz talentosa, sino también una mujer que había dedicado su vida al arte y a la libertad de amar. Este final fue demasiado cruel, pero también convirtió el nombre de Anne en un símbolo inolvidable. Lisa Left Eye López. El 25 de abril de 2002, Lisa Left Eye López, la integrante más excéntrica del grupo TLC, se encontraba en medio de los bosques de Honduras, en un viaje espiritual para encontrar la paz interior. Filmaba cada momento con una cámara de mano, incluso sus malos presentimientos. Poco antes, Lisa había presenciado la muerte de un niño en un accidente con su coche, y esta obsesión la llevó a creer que la muerte le pisaba los talones. El fatídico día, mientras conducía su Mitsubishi Montero, Lisa reía y hablaba con sus amigos, mientras pisaba el acelerador. De repente, el coche perdió el control, volcó varias veces,
Se oyeron gritos. Al no llevar puesto el cinturón de seguridad, Lisa salió despedida y murió al instante a los 30 años. Los otros 7 ocupantes sobrevivieron. La última cinta encontrada se convirtió en la base del documental The Last Days of Left Eye, en el que se ve a una estrella brillante que lucha con el destino. Su muerte no solo dejó un vacío en la escena musical, sino también una pregunta angustiosa. ¿Había Lisa presagiado su propio final? 7 historias, 7 destinos brillantes que terminaron en momentos trágicos. Desde la princesa Diana, perseguida por los flashes, hasta Paul Walker, que se quemó con la velocidad que amaba. Desde James Dean, el símbolo de la rebelión, congelado en la eterna juventud, hasta Grace Kelly, Cliff Burton, Anne Heshe y Lisa López. Todos abandonaron el mundo no por escándalos o enfermedades, sino por un instante fugaz en el camino de la vida. Estos accidentes nos recuerdan la cruel fragilidad de la vida humana. Ellos se han ido, pero su legado permanece. Películas, música, obras benéficas y leyendas inmortales. Y cuando la luz se apaga, resuena la pregunta, ¿cuál de todas estas muertes trágicas le ha conmovido más?